Este vídeo describe el funcionamiento básico de los osciloscopios digitales de Tektronix de las series TDS-1000 y 2000B. Un osciloscopio es un instrumento que permite visualizar la evolución de una señal de tensión en el tiempo. Un osciloscopio digital utiliza un convertidor analógico digital para adquirir una serie de muestras de la forma de onda. Las muestras se almacenan en la memoria del osciloscopio como datos numéricos. Después, la forma de onda se reconstruye para visualizarla en la pantalla. El panel frontal del osciloscopio incluye la pantalla y los controles utilizados para la adquisición y la representación de la señal. Los controles del panel frontal están divididos en tres secciones, denominadas horizontal, vertical y disparo. El panel frontal incluye también los conectores por donde se introducen las señales a visualizar. Cada entrada del osciloscopio se denomina canal. En la figura se muestra un osciloscopio de 4 canales, aunque en el laboratorio utilizará un modelo con solo 2. La pantalla del osciloscopio muestra una retícula formada por líneas equiespaciadas horizontales y verticales. Al intervalo entre dos líneas verticales o entre dos horizontales se denomina una división principal. La retícula forma un patrón de 8 divisiones principales verticales por 10 divisiones horizontales. En la parte central de la retícula hay dos líneas perpendiculares o ejes. Las divisiones principales de los ejes se subdividen a su vez en 5 divisiones menores. La señal a medir se representa sobre esta retícula que sirve de plantilla para realizar medidas de forma visual. El eje vertical o eje Y tiene unidades de tensión y el eje horizontal o eje X tiene unidades de tiempo. En la pantalla del osciloscopio se representará una señal de tensión en función del tiempo. Para utilizar un osciloscopio es necesario realizar 3 ajustes básicos sobre determinados controles de las secciones vertical, horizontal y disparo. El primer ajuste se realiza dentro de la sección vertical y consiste en el ajuste de la escala vertical. Este control, voltios por división, define el valor de tensión que se asigna a una división principal del eje vertical. Esta información se representa en la pantalla. Al cambiar la escala, se aumenta o reduce el tamaño de la forma de onda. Por ejemplo, en la pantalla se representa una señal senoidal introducida por el canal 1. Este número, situado a la izquierda de la retícula, identifica el canal representado. Puede visualizar o ocultar la forma de onda de un canal pulsando este botón de forma repetida. La punta de flecha señala el nivel de referencia de la forma de onda. La señal tiene una excursión máxima o valor de pico que comprende una división vertical. El control está situado en la escala de 1 voltio por cada división y por tanto la amplitud de la señal senoidal es de 1 voltio. Si el control se cambia a 500 milivoltios por división, la amplitud de la señal se extiende ahora sobre 2 divisiones verticales. La amplitud se mantiene a 1 voltio, pero ahora puede visualizarla con un tamaño mayor sobre la pantalla, simplemente porque ha cambiado de escala. Al cambiar la escala vertical, la forma de onda se contrae o se expande respecto al nivel de referencia. Puede realizar medidas sencillas sobre la señal contando divisiones y multiplicando por el factor de escala asociado a cada división. También es posible cambiar la posición vertical de la forma de onda. Para ello se utiliza este mando. Al cambiar la posición, la forma de onda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Recuerde, el control voltios por división define simplemente el factor de escala de las divisiones verticales. Si el osciloscopio dispone de varios canales, puede definir un factor de escala distinto para cada canal.
El osciloscopio puede visualizar la señal de todos los canales simultáneamente, cada uno con su propia escala. El segundo ajuste se realiza sobre la sección horizontal y consiste en el ajuste de la escala horizontal o ajuste de la base de tiempos. Con este control, segundos por división, define la cantidad de tiempo que se asigna a una división principal del eje horizontal. Esta información se representa en la pantalla. Todos los canales utilizan la misma escala de tiempo. Por ejemplo, en la pantalla cada división horizontal equivale a 500 microsegundos. Observe que un periodo de la señal ocupa dos divisiones horizontales, es decir, un milisegundo. Un periodo de un milisegundo equivale a una frecuencia de 1 kHz. Si modifica la base de tiempos a 1 milisegundo por división, la forma de onda se contrae y un periodo ocupa ahora justo una división horizontal. La frecuencia sigue siendo de 1 kHz, pero ahora puede observar más ciclos de la señal en la pantalla. Puede realizar medidas del periodo o la frecuencia de forma sencilla, contando el número de divisiones horizontales que ocupa un periodo de la señal y multiplicando por el valor de la escala elegida. También es posible cambiar la posición horizontal de la forma de onda utilizando este mando. Recuerde, el control segundo por división, o base de tiempos, define un factor de escala sobre las divisiones horizontales en unidades de tiempo. El tercer ajuste se realiza sobre la sección trigger o disparo. Los controles de esta sección permiten que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse. Para que una señal periódica se mantenga estable en la pantalla, es necesario que siempre se muestre la misma sección de la señal. Para ello, se localiza entre el conjunto de las muestras almacenadas por el osciloscopio digital una muestra de referencia respecto a la cual se realizará la representación. Esta referencia se denomina también punto de disparo. Existen diversos criterios para especificar esta muestra de referencia. El más simple consiste en seleccionar un punto de la propia señal de entrada que coincida con un flanco y un nivel de tensión previamente especificado. La muestra que cumpla este criterio se toma como referencia temporal respecto a la cual se realiza la representación del resto de muestras. Esta opción se denomina disparo por flanco. Es la configuración de disparo por defecto y la utilizará de forma habitual. Este mando, nivel de disparo, determina qué punto del flanco se toma como referencia para la representación. La flecha de la derecha señala el nivel de tensión elegido. Procure que esta flecha siempre se encuentre comprendida entre los valores máximo y mínimo de la excursión de la señal de entrada. Si pulsa este botón, accede a las distintas opciones de configuración del disparo. Es importante que la opción fuente de disparo coincida con el canal por que introduce la señal, el 1 en este caso. Si la fuente o el nivel de disparo no es el correcto, la señal no permanecerá estable en la pantalla.
En esta esquina se muestra el flanco, positivo o negativo, y el nivel de tensión elegido de disparo. La posición horizontal o temporal que se corresponde con el punto de disparo se indica por esta flecha en la parte superior de la pantalla. Al cambiar la posición horizontal de la forma de onda, utilizando este mando, modifica el tiempo entre el disparo y el eje central de la retícula. Así podrá visualizar y desplazarse sobre los puntos de la forma de onda anteriores y posteriores al disparo. El osciloscopio dispone de una tecla que permite realizar los ajustes anteriores sobre la escala vertical, horizontal y el disparo de forma automática. Para ello debe pulsar el botón Autoconfiguración. Después, puede utilizar los controles explicados anteriormente para modificar la representación de la señal si fuera necesario. Otro aspecto muy importante dentro de la sección vertical es el acoplamiento de la entrada. El acoplamiento se refiere al método utilizado para conectar una señal eléctrica de un circuito a otro. En este caso, el acoplamiento de entrada se refiere a la conexión del circuito que pretende medir al osciloscopio. El acoplamiento se puede configurar de tres formas, como CC o de continua, CA o de alterna y GND o tierra. El acoplamiento de continua muestra todas las componentes de alterna y de continua de la señal de entrada. Para seleccionar este tipo de acoplamiento debe pulsar este botón y seleccionar la opción CC o DC. Por ejemplo, la señal actual se visualiza con sus componentes de alterna, con 1 voltio de amplitud, y 3 voltios de continua. Observe dónde se encuentra el potencial de 0 voltios o de referencia. El acoplamiento de alterna elimina la componente de continua de la señal o su valor medio. Si acopla la señal en alterna, solo se visualiza la componente de alterna. La forma de onda queda centrada sobre 0 voltios. El acoplamiento de alterna es útil si está interesado en visualizar una señal alterna de baja amplitud superpuesta a una tensión de continua elevada. Si visualiza la forma de onda completa, debe seleccionar un factor de escala alto que impide ver la componente de alterna con claridad. Si elimina la continua, podrá utilizar un factor de escala más pequeño y apreciar la señal alterna con más detalle. El acoplamiento a tierra o GND desconecta la señal de entrada del sistema vertical y permite ver dónde se encuentra la línea de 0 voltios sobre la pantalla.